Bien, acá estamos en este segundo bloque de este programa llamado Jaque Mate. Y este segundo bloque te había adelantado que tiene que ver con las noticias de nuestra patria grande, podemos decirlo, América Latina, que suceden un montón de cosas y que, como siempre te digo, en general no te enterás de esas noticias que están sucediendo en las regiones cercanas a nosotros, las noticias, los grandes noticieros suelen no hablar, a pesar de que en muchos lugares de América Latina comienzan con noticias internacionales y seguramente un lector medio de Bolivia, de Paraguay, de Colombia sabe alguna noticia de la República Argentina, pero nosotros no, al revés. Y este fin de semana Colombia, una vez más, estuvimos hablando casi todo el año de Ecuador del grado de violencia, pero esta vez nuevamente, después de mucho tiempo, estamos hablando de Colombia en una ola de atentados. Ola, te estoy hablando, ola. Fin de semana hubo al menos 28 atentados entre el viernes y sábado en el centro-sur del país. Ahí ves las fotos que nos está compartiendo nuestro productor. Vivió un fin de semana de terror. Se registraron 26 atentados en 48 horas en la región del Cauca y del Valle del Cauca, que dejaron como mínimo 20 muertos. Esto está enmarcado en medio de la campaña presidencial previa a las elecciones, que te voy a ir contando, porque nuevamente voy a ser observador de esa elección de Colombia, que se va a realizar el 31 de mayo para presidente de la nación, y con un cilindro de bomba detonó contra el ómnibus y al menos 14 autos que estaban atascados en el corte de vía y dejó 20 muertos. Podría haber sido realmente mucho peor la situación. Y se le atribuye que esto puede venir de las manos de una de las columnas, especialmente algunas columnas de la FARC, hoy liderada por Jaime Martínez, con el objeto de generar terror, ¿no? En la FARC, no sé si vos tenés un poquito claro, pero es una organización que a partir de los fines del año 40, principios del año 50, surgido del Partido Comunista Colombiano, empieza a tomar las armas en el contexto del Sexto Congreso de 1949, que inicia una orientación de autodefensa. Eso hace que las ligas campesinas empezaron a crear estructuras de autodefensa y se van convirtiendo en las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que en la década del 70 ya empezaron a hacer estragos y continuaron. Es uno de los movimientos de lucha armada de América Latina, de los más impresionantes, porque dominaban territorialmente una región. Toda la década del 70, del 80 y de los 90 estuvo signada. Quizás habrás visto algunos de las series, por ejemplo la de Escobar, que en algún momento hace un acuerdo político, narcopolítico, con los grupos de la FARC. Y parecía que en el siglo XXI, con el debilitamiento de las FARC y también con algunos presidentes con algunas políticas bastante interesantes de pacificación del país, en donde firmaron algunos acuerdos políticos, en donde parecía que las FARC se incorporaban al mundo político electoral, pero lo cierto es que ahora, este fin de semana, parecieron que de vuelta dijeron presente en estos atentados. Así que en el chofer del ómnibus de la empresa detalló que había un retén de la guerrilla, y ahí cuando pararon todos explotó todo.
Así que así están las cosas en Colombia, que como te decía, viene de un proceso electoral. De hecho, el candidato que acaba de ganar, por lo menos para la diputados y senadores, algunos de ellos vienen de la ala más pacífica de las FARC. Así que el presidente de la Nación está muy preocupado, y tras la firma esa de paz bien famosa de la FARC con el gobierno colombiano, algunos miembros de la guerrilla han rechazado abiertamente la lucha armada, mientras que otros disidentes rechazaron el proceso de paz y continuaron con el control de las zonas rurales. Especialmente hay una columna disidente de Jaime Martínez, que es conocida como una estructura o Frente Jaime Martínez, así, y bueno, es la principal disidencia de la FARC, que está liderada, entre otros, por Gregorio Vera Fernández, más conocido como Iván Mordisco, en el norte ahí de Cauca. Así que operan territorialmente, y ese proceso de paz de Petro que había anunciado y que había reforzado, bueno, lo ha preocupado nuevamente, porque Colombia es centro de noticias, y noticias que le había restado ese lugar Ecuador, como te había contado, de ese país hoy tan violento. La otra noticia tiene que ver con un país vecino de Colombia, que es Perú, que venían de una elección general. Vos sabés que Perú está teniendo hace mucho tiempo ya una crisis política sin precedente. Parece que no tiene vuelta atrás, o no encuentran el camino del sistema político peruano, que ha colapsado hace mucho tiempo. En los 80 parecía que era un robusto sistema de partidos, desde la aparición de la recuperación de la democracia en el Perú, con su primer presidente Alan García, del cual termina con hechos de corrupción impresionante, con una hiperinflación, parecía que nunca más iba a venir, y después volvió a ser presidente de la nación, otra vez con hechos de corrupción, y termina suicidándose el presidente. Pero recién decíamos que el presidente Trump dice que uno de los oficios más difíciles del mundo es ser presidente de Estados Unidos. Yo te diría que, tampoco exagerando, de que es lo más difícil ser presidente del Perú, pero sí lo que te puedo contar, que todos los presidentes vivos del Perú, todos, absolutamente todos los presidentes vivos del Perú fueron destituidos y presos. O sea, parece que va a haber una cárcel para todos los presidentes del Perú, porque ninguno terminó su mandato. Mirá que vinieron de derecha, de izquierda, de centro, más o menos, y la verdad es que es un país que, paradójicamente, con una estabilidad económica impresionante, pero al mismo tiempo con una crisis política, que lo acaba de demostrar en la elección, donde Keiko Fujimori, para aquellos que les gusta la política latinoamericana, es hija de Alberto Fujimori, que también estuvo preso por genocidio, entre otras cosas, fue la ganadora, pero fue la ganadora con 14% de los votos, es decir, con un nivel de legitimidad algo parecido a lo que había pasado en la elección de Castillo, la anterior elección de Castillo, que había llegado a ser presidente y también fue destituido y preso. En primera vuelta había tenido 16% de los votos. Esto demuestra, primero, la fragmentación. Hay como 27 candidatos presidenciales y el que más obtuvo fue 14. Y el segundo fue Roberto Sánchez, de Juntos por Perú, que es del 10%. Y el tercero, Rafael López Arriaga, que tiene el 9,9%. Es decir, que Perú está enfrentándose de cara a la segunda vuelta de la elección, y las encuestas, la verdad es que están dando un franco empate entre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Así que están empatando en intención de votos. Es un final abierto, como todas las últimas elecciones de Perú. Uno representando a la derecha, Keiko, y el otro representando a la izquierda del Perú. Así que venía de un proceso de haber elegido a Castillo, que era un docente, un médico de rural, de izquierda, del socialismo,
y bueno, no duró mucho tiempo. Él quiso destituir al Parlamento, el Parlamento termina destituyéndolo a él, así que, y después la otra noticia es que casi el 30% no tiene ganas de ir a votar en Perú, ¿no? También eso demuestra la crisis de partidos políticos también en Perú y que se está viendo, salvo en Uruguay, en casi todos los países de América Latina. Hasta ahí un factor antivoto muy importante. De hecho, cuando le preguntan a los peruanos, el 48% no iría a votar. Así que bueno, así las cosas en América Latina, así las cosas en Colombia, así las cosas en Perú. Y nos vamos con con el último bloque que tiene que ver con nuestra política nacional.